Buenos días, mis estimados estudiantes. Bienvenido a su primera clase de manera sincrónica de ciencia de los materiales. ¿Sí? Aprovecho la oportunidad para eh, darles la bienvenida a todos y a todas. Y en esta oportunidad voy a utilizar una guía o material del profesor Omar Camargo de la UNED que me pareció muy interesante. Y vamos a iniciar la clase de hoy hablando primero de los materiales, ¿sí? ¿Qué son los materiales? Es todo recurso natural o artificial por medio de sus propiedades y características del hombre, que el hombre lo ha transformado. Es decir, son todos los recursos naturales o artificiales que por sus propiedades y características el hombre ha transformado en cuerpos sólidos que satisfacen una necesidad en una determinada aplicación. Este, Fíjate que también en el concepto aparecen que tienen propiedades y características los materiales, ¿no? Entonces, la propiedad de los materiales es el conjunto de las variables que los materiales presentan y definen su comportamiento en diferentes solicitaciones. Las características son las manifestaciones de las propiedades, ¿sí? Estas propiedades pueden ser propiedades físicas, químicas, mecánicas, propiedades tecnológicas o de procesos, ¿no? Entonces vamos a definir, vamos a hablar un poquito de lo que son las propiedades físicas y las propiedades físicas, ¿verdad? Están las térmicas, que son conductividad, temperatura, calor específico, energía interna, entalpía, entropía, coeficiente de dilatación. Y están como número dos las eléctricas, conductividad, receptividad, capacitancia, campo eléctrico. Están magnéticas, campo magnético, inductancia. Están ópticas, opacidad, reflectancia, difractancia. Están propiedades químicas, que es la estructura electrolítica, ¿sí? El número de átomos, peso atómico, valencia, resistencia a la, perdón, resistencia a la corrosión, molaridad, normalidad. Están las propiedades mecánicas, como la dureza, la ductilidad, resistencia mecánica, tenacidad, módulo elástico, rigidez, resiliencia, límite de fluencia. Y están las propiedades tecnológicas o de procesos, que son soldadura, maquinabilidad, fusibilidad, colabilidad, forjabilidad y conformidad, ¿sí? Entonces, fíjate que para hacer la introducción, de pronto este material también que se los monte, ¿sí? Pero los materiales entonces han sido muy útiles al hombre y son transformados de acuerdo a las propiedades que tenga cada material. Fíjate que por lo menos en el parque industrial automotor, lo que son las las propiedades tecnológicas o de proceso han sido muy útiles, ya que nos han permitido construir muchos automotores, no solamente para el transporte, sino para dedicados al uso industrial también. ¿Ok? Este, digamos que el proceso de transformación de los materiales, ¿cómo ocurre? La materia prima, dentro de la materia prima hay un proceso, que es la parte industrial, donde se transforma y el material de salida tiene ciertas propiedades y características. De pronto, ciertas características diferentes inicial como entró el material. Yo les decía en la introducción que por lo menos las personas que dicen, no, es que esa mesa, ese burrito es de hierro, no, lo que dicen normalmente el burrito es la estructura donde está la mesa, eso no es hierro, eso en realidad es un acero, que ha sido dos materiales que han sido aliados para formar un material completamente sólido con ciertas características. Fíjate, cada uno tiene las características individuales. Cuando se unen los dos, se halla la relación a través del proceso. En la salida se obtiene un material que va a ser, este, digamos, que va a tener ciertas características propias del material y va a adquirir, digamos, dureza, en este caso, tenacidad, etcétera.
va, por supuesto, a suplir una necesidad humana. Ujú. Cuando un material se deforma plásticamente, se endurece, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tener un triángulo donde está propiedades, estructuras y procesamiento, ¿sí? Los procesos, vamos a hablar ahora un poquito de lo que son procesos de conformado, ¿sí? Y cuando hablo de proceso de conformado, vamos a tener lo que son las deformaciones plásticas o permanentes. Fíjate que yo le dije también en la introducción, las deformaciones plásticas o permanentes son diferentes a las deformaciones elásticas, ¿no? Las deformaciones elásticas recuperan, por lo menos yo tengo un elastómero, lo estiro una liga y ella vuelve a recuperar su estado inicial. Pero las deformaciones permanentes o plásticas no. Entonces ahí es donde van a entrar los procesos de conformado, ¿sí? Por lo menos dentro de las deformaciones plásticas o permanentes, cuando el material no puede, ya lo dije, recuperar su forma original. Entre estos procesos está la forja, el mecanizado, la fundición colada. La forja es darle forma a un material generalmente metálico a través de golpes, por impacto, de golpes. Por eso el famoso dicho por ahí, yo tengo que formar, perdón, tengo que forjar a determinada persona a golpes, ¿no? Es un proceso de conformados que se le da forma a un material generalmente perdón, mecánico a golpes. El mecanizado también es otro proceso que generalmente se da en los tornos, ¿sí? Y también a diferencia de la forja, lo que se hace es que él pierde, digamos, él pierde lo que es la material, ¿no? En la forja a veces no se pierde, sino que en la diferencia de la forja, aquí se pierde material porque si todos sabemos que en un torno se, se pone a girar un material y se va dando forma a través de una cuchillita. ¿Ok? Fundición, también es un proceso de conformado que generalmente se utiliza una colada, generalmente de un metal o de X material, generalmente son metales en un molde de arena, creo que se llama arena volcánica, que es una arena especial que soporta altísimas temperaturas y se hace a través de un molde, se funde el material y luego se deja que se seque, se endurezca y se saca del molde. Ok, la soldadura, que es otro proceso de conformado, nos permite unir dos piezas con un tercer material que tiene propiedades físicas de los materiales, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo dos piezas metálicas, yo las uno a través de un cordón de soldadura y esa soldadura pues debe tener más o menos las características de los dos materiales para poder unir. Ahorita hay un proceso también que incluso por fricción los materiales también se pueden unir, pero ese proceso pues es un poco más costoso. La dureza, que es otro proceso perdón, fuera de los procesos vamos a tener o vamos a definir también, porque hemos hablado mucho de dureza, que la dureza evita deformarse, perdón, la dureza evita que el cuerpo se deforme, ¿no? Es decir, siempre después de que se le hace el proceso de conformado, se le da dureza al material, generalmente por un tratamiento térmico. ¿Ok? También vamos a tener y vamos a revisar algo que es muy importante, que es la clasificación de los materiales, ¿sí? Y los materiales en la ingeniería se clasifican generalmente como metales, cerámicos y polímeros. Ya lo dije en la introducción y eso va a ser parte de nuestro estudio, ¿sí? Y también hay materiales compuestos, como es compuesto de metal cerámica, compuesto de metal polímero, compuesto cerámico polímero, pero generalmente, si fuera una pregunta teórica, ¿cómo se clasifican los materiales? Se clasifican en metales, cerámicos y polímeros. ¿Ok? Ahora muy bien, eh, vamos a continuar, ¿verdad? Hablando de los metales. Vamos a hablar de pronto de ver qué son los metales y algunas características esenciales de los metales. Eh, Presentan elevada conductividad térmica y eléctrica, alta resistencia mecánica, presentan brillo metálico, ¿sí? Alto rango en valores de dureza,
temperatura de fusión y ductibilidad. Un ejemplo son las aleaciones, que ya lo dije, ferrosas de acero y fundición, y las aleaciones de aluminio. Fíjate que también los metales tienen una propiedad que es la ductibilidad, que es la capacidad que tienen para deformarse plásticamente. Uno de los materiales más dúctiles de los metales que se deja bastante trabajar es el plomo y lo que es también el aluminio. Son dos materiales que tienen una característica similar, ¿sí? Entre la ductibilidad nos vamos a encontrar los que son los ferrosos, que es cuando su composición química tiene hierro, fundiciones de hierro, ¿sí? Y los no ferrosos, como son las aleaciones de cobre, estaño y titanio, ¿sí? Las aleaciones, ¿sí? Que es una combinación de elementos de al menos dos materiales, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate que entre los no metales, nosotros vamos a tener los que son los cerámicos y vidrios, los polímeros y los compuestos, ¿no? Los cerámicos y vidrios presentan baja ductibilidad, ¿sí? Fíjate, ahorita hablamos de los metales, vamos a hablar de los no metales. Los cerámicos y vidrios presentan baja ductibilidad, ¿sí? Este, ajá, presentan baja ductibilidad. Los alta resistencia mecánica, alta dureza, poseen gran fragilidad, no se dejan deformar plásticamente, presentan baja densidad, son químicamente este, mm, inertes, no reaccionan, ¿sí? Como uno de los ejemplos de los cerámicos son el barro, la arena, los carburos, los nitruros, ¿sí? Y dentro de los no metales también aparecen los polímeros que presentan baja densidad, tienen baja conductividad térmica y eléctrica, presentan gran resistencia a la corrosión, ¿sí? Acuosa, pueden absorber ondas de choque sin romperse, presentan baja ductibilidad, no son radiodegradables, o sea, son altamente contaminantes. Sí, ejemplo, los polímeros, los poliestirenos, los cloruros de polivinilo, perdón, y algunos otros. Sí, los cloruros de polivinilo, perdón, y algunos otros. Ahora, dentro de los no metales también están los compuestos que presentan propiedades resultantes de los dos materiales que se hayan unidos. Ejemplo, el concreto armado, la fibra de vidrio, que ayer el concreto armado, ¿no? Que el cemento era un material que resistía alta compresión, pero era muy, digamos, eh, a la tracción era malo. Entonces el acero, que es un material que a la compresión, en este caso, cuando estamos hablando de la cabilla, no es muy bueno en compresión, la cabilla como tal, pero sí en tracción. Entonces, si usted los uno a los dos en el concreto armado o lo que es el hormigón, va a conseguir un supermaterial porque las dos propiedades, digamos, y las características internas que ellos tienen permiten que este material, cuando se une, pues genere un supermaterial. ¿Ok? Entonces, eh, una vez dado, digamos, un buen desgloso a lo que es los materiales como tal, y haber revisado los metales, los no metales, ver la clasificación de los materiales, ¿sí? Ver ciertas características, las propiedades, el proceso de conformados, haber hablado de dureza, habilidad, que es la introducción básicamente a la materia, ¿sí? Este, los materiales también se pueden analizar internamente desde los puntos de vista para el análisis de los materiales en enlace atómico y estado sólido. Fíjate que si nosotros lo miramos desde este punto de vista, está la macroestructura, la microestructura, el enlace y la estructura atómica. Es decir, si vamos de arriba hacia abajo, está la macroestructura, la microestructura, el enlace y la estructura atómica. ¿Ok? ¿Qué es la microestructura? Sí, es la parte más pequeña que el hombre puede estudiar. ¿Sí? ¿Qué es la macroestructura? Es la superficie del material. ¿Y qué es la estructura atómica?
parte de la estructura del átomo, división más pequeña que presenta las propiedades y características de ese material. Gracias al modelo de Bohr es que nosotros tenemos una idea de cómo es el átomo. De hecho, el átomo no se ha podido mirar, solamente tenemos un modelo que creó el científico Bohr, y a partir de ahí, pues, que hemos podido estudiar lo que hoy se conoce en día como el estudio atómico de los materiales. Bueno, vamos ahora sí, también a hablar aquí de algunas cositas que vamos a utilizar. ¿Qué es electronegatividad de un material? Es la capacidad de ganar electrones, ¿sí? ¿Y qué es electropositividad? Es la capacidad de ceder electrones. Fíjate que un material puede ganar electrones o puede ceder electrones, ¿no? Porque a veces confunden lo que es electropositividad, perdón, con que él cede protones. No, los protones nunca los cede. Él gana o pierde electrones, ¿ok? Enlace, vamos a hablar también qué es un enlace atómico, ¿sí? Que ya lo dijimos en la estructura. Es la manera cuando dos o más materiales permanecen unidos para formar una molécula, ¿sí? Que es, que es la macroestructura, ¿ok? Y en el enlace fuente, ¿sí? Vamos a tener que se define como la fuerza que se desarrolla para mantener unidos fuertemente dos moléculas, ¿ok? Entre estos enlaces está el enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. También vamos a definir otros conceptos que vamos a hablar por allí, lo que es un catión. ¿Qué es un catión? Es cuando es eléctricamente positivo, y que es un anión es cuando es eléctricamente negativo, ¿ok? Fíjate que si nosotros definimos qué es un enlace covalente, que también lo vamos a trabajar, no se ganan ni se pierden los electrones, solo se enlazan, ¿ok? Entonces un enlace covalente no pierde ni gana electrones, que solamente permite que se enlacen. Los enlaces metálicos, los electrones bajan por el cuerpo y forman una nube electrónica, ¿sí? Entre eso está el enlace eléctrico, enlace no direccional, alta conductividad eléctrica y bueno, algunas otras características. Enlaces secundarias o secundarios es que cuando existen entre metales, son fácilmente deformables por corte, ¿sí? Entre otros. Bueno, una vez visto algunas características, vamos a ver si podemos tocar por aquí dentro de la guía del profesor Omar Camargo de la UNED. Está el material, pues está bastante bueno, ¿verdad? Vamos a hablar un poco ahora de lo que es la estructura cristalina. Una vez visto una muy buena introducción a lo que eran los materiales. Fíjate que los materiales se deben de estudiar desde el punto de vista estructural. Dice, porque es importante estudiar la estructura interna de los sólidos, ¿sí? Entonces dice, muchas de las propiedades de los materiales, ¿sí? Compuestos y químicos en general, ¿sí? Muchas de las propiedades de los materiales y compuestos químicos en general, corrijo, son, son determinadas por la disposición de los átomos en su estructura. Esta disposición y la forma en que están enlazados se denominan la estructura cristalina. Por eso yo le di esos conceptos de enlace. Recuerde que los enlaces pues no se ni ganan electrónicos, sino simplemente es para empalmarse, ¿no? Entonces es importante, ¿sí? Porque desde allí es donde vamos a ver cómo se originan o cómo se estructura el material, dependiendo si ya sabemos que son metales, polímeros y cerámicos. Dice, los estados de la materia, ¿sí? Que ya de pronto los conocemos, pero aquí los vamos a reforzar, son gases, líquidos y sólidos, ¿sí? Entonces los gases, ¿qué es lo que pasa o las características fundamentales que tienen los gases? También lo dije en la introducción. Tienen un desorden total de los átomos. Es decir, si hablamos del punto termodinámico, tienen una entropía muy alta.
en un estado de desorden demasiado grande, ¿sí? También en los gases vamos a encontrar, las partículas tienen completa libertad de movimiento. Es por eso que cuando nosotros tenemos en un recipiente un gas encerrado, pues encapsulado, y lo liberamos, se sale muy rápidamente, casi que en milésimas de segundos del recipiente, ¿no? Dependiendo de la presión que tenga. Este, las partículas tienen que estar alejadas entre sí. Es decir, por eso es que uno de la alta entropía que presentan los gases es por eso, porque las partículas están muy alejadas, ¿sí? Este, ajá. Forma y volumen indeterminado. Fíjate que eh, una de las características que también tienen los gases es que se adaptan a cualquier recipiente. Te puede meter un gas en un recipiente cilíndrico y él se adapta, porque no tiene una forma definida. Usted lo puede meter en un recipiente cónico y él se adapta, en un recipiente esférico y también se adapta, ¿no? Líquidos, ¿sí? Menor desorden de los átomos, ¿sí? O sea, presentan una entropía de, comparada con la de los gases mucho más baja. Este, las partículas tienen movimientos relativos entre sí. Las partículas tienen mayor cohesión de las juntas. Forma determinada un recipiente que los contiene. Esto eh, también es muy similar a la de los gases, porque el gas también se puede adaptar a cualquier forma. Usted lo puede meter en cualquier recipiente siempre y cuando este resista. Y el líquido también. Te puede agarrar, echar líquido en un recipiente cilíndrico, una probeta, o puede echar líquido en una taza, una medida circunferencia, y este se va a adaptar fácilmente al recipiente. Los sólidos presentan un orden atómico, ¿sí? Partículas fijas en una posición determinada, partículas unidas entre sí, ¿sí? Y forma y volumen determinado. Fíjate que el sólido es el que tiene, digamos, este, la entropía digamos, en menor escala comparada con lo que son los gases y los líquidos. Fíjate que las partículas están unidas entre sí. Por lo menos en los líquidos las partículas tienen mayor cohesión. Están juntas, pero permiten lo que es la fluidez, ¿no? Cosa que no ocurre en los sólidos. Y en los gases, si comparamos, las partículas tienden a alejarse muchísimo entre sí, ¿sí? Y fíjate que si comparamos, los sólidos tienen forma y volumen determinados. Es decir, yo tengo una esfera, digamos, de un material de madera. Ya esa esfera de madera tendrá esa forma. Yo no la, por más que yo la intente meter en una probeta cilíndrica, si es más grande no va a entrar. No, que es lo que ocurre generalmente con los líquidos. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar acá y vamos hablar de los tipos de sólidos, ¿sí? Los tipos de sólidos están vistos en esta lámina. Estructura de los sólidos, ¿sí? En la estructura se clasifican en sólidos cristalinos y sólidos amorfos. Los sólidos cristalinos tienen un orden regular, ¿sí? Anisotrópicos y tienen un punto de fusión definido, ¿sí? Los amorfos, sin orden, isotrópicos, fíjate que los cristalinos son anisotrópicos y estos son isotrópicos y punto de fusión no definido, ¿sí? Entonces fíjate que aquí en esta lámina al lado derecho tenemos que los cristalinos más o menos tienen una estructura de esta manera. Fíjate que los cristalinos tienen sus partículas más pegadas, ¿sí? Y los amorfos pues están más dispersas, ¿ok? Los sólidos amorfos son, fíjate que los sólidos amorfos son isotrópicos, ¿sí? Es decir, tienen propiedades que no dependen de la dirección en que se miden. Por ejemplo, la resistencia mecánica, el índice de refracción y la conductividad eléctrica. Son iguales en todas las direcciones. Pero fíjate que aquí aparece que los sólidos cristalinos, como ya lo dije, son anisotrópicos, es decir, sus propiedades mecánicas y eléctricas dependen en general de la dirección en que se miden. ¿Ok? Bueno, continuamos. Vamos a hablar también dentro de la estructura, la cristalización. Dice, en los materiales en estado líquido, los átomos se encuentran en movimiento aleatorio, no guardan posiciones fijas. Cuando los materiales solidifican, al ser enfriados,
el volumen atómico cesa, ¿sí? En estado sólido, los átomos pueden adquirir un ordenamiento definido, tridimensional. En tal caso, no se dice que tiene una estructura cristalina, ¿sí? Dice, un sólido cristalino puede pensarse como un arreglo periódico de un grupo representativo de átomos, moléculas o iones, ¿no? Entonces, la cristalización del material es muy importante dentro de la estructura. Fíjate que la cristalización del material es como digamos, la capacidad que tiene determinado cuerpo de poder solidificarse, por lo menos el caso del agua. En el caso del agua, fíjate que en el proceso de cuando hay solidificación, que es el estado, el paso de líquido a, a estado sólido, se comienzan, si vemos ese proceso en cámara lenta, se comienzan a generar cristales, ¿sí? Para ir acomodándose entre sí hasta que generan el sólido como tal. Es un ejemplo claro de lo que es la cristalización. Este, Aquí tenemos otra lámina súper importante que son los tipos de sólidos cristalinos, ¿sí? Entonces vamos a tener entre los tipos de sólidos los iónicos y los metálicos. Ya por ahí había una breve introducción. Forma de las partículas unitarias, iones positivos y negativos cuando hablamos de tipo de sólido iónico. Fuerzas entre las partículas, atracciones electrostáticas, o sea que es a través de una ley física, de la ley de Coulomb. Propiedades, duros y quebradizos, alto punto de fusión, baja conductividad térmica y eléctrica. Ejemplo, las sales típicas NaCl, que es la composición química. Los metálicos, que es el otro tipo de sólidos. Entre la forma de las partículas unitarias tenemos los cationes unidos por un mar de electrones. Las fuerzas entre las partículas, ¿sí? En los iones metálicos, enlaces, se le llaman enlaces metálicos. Fíjate que se llaman atracciones electrostáticas, aquí se llaman enlaces metálicos. Las propiedades, ¿sí? En este caso de los metales. Como ya lo dije en la breve introducción, ¿sí? Son blandos a muy duros, ¿sí? Maleables, dúctiles, alta conductividad térmica y eléctrica. Fíjate que, ¿por qué hablo que son blandos y son muy duros? Porque si nosotros estamos hablando por lo menos del aluminio o de pronto también de plomo, estos son blandos, son materiales que sean maleables, pero si estamos hablando de materiales como el acero de alta dureza, un SAEN 1060, entonces vamos a ver que estos materiales no se dejan, son muy duros, presentan una dureza muy, muy alta. Este ejemplo, elementos metálicos como el hierro, aluminio y cobre. Bueno, se me había olvidado nombrar uno muy especial que es el cobre, que tiene alta conductividad térmica, pero más que alta conductividad térmica, tiene altísima conductividad eléctrica. Y bueno, hay un material que es excelente conductor eléctrico, pero es muy, muy más costoso, que es el oro. ¿Ok? Es uno de los materiales más preciados por el ser humano, pero es o presenta una altísima, ¿ya? Conductividad. ¿Cuánto nos queda? Ah, listo, listo. Sí. Este, mm, listo. Este, mm, los elementos metálicos, pues bueno, entre esos están el hierro, el aluminio y el cobre. Ok, vamos a continuar acá, eh, siguiendo este orden, con tipos de sólidos, están los tipos de sólidos molecular, ¿sí? Que la forma de las partículas unitarias, átomos o moléculas, fuerzas entre las partículas, fuerzas intermoleculares, porque fíjate que cuando hablamos nosotros de los iones, la fuerza entre las partículas es atracción electrostática. Cuando es enlace metálico, es enlace, cuando son los metales, es enlace metálico. Pero ahora cuando es un tipo de sólido molecular, las fuerzas, en este caso, de atracción entre las partículas, fuerzas intermoleculares. Las propiedades son blandos, puntos de fusión bajo o moderadamente altos, baja conductividad térmica y eléctrica. En ejemplo, el argón, metano, hielo seco. Este tipo de sólido de red covalente, entre la forma de las partículas unitarias, están los átomos conectados en una red de enlaces covalentes.
La fuerza entre las partículas, el enlace covalente, las propiedades muy duros, punto de fusión muy alto, baja conductividad térmica y eléctrica. Ejemplo, el diamante y el cuarzo. Fíjate que el diamante tiene una característica, y digamos más que una característica, perdón, es una propiedad, es muy duro, pero si tú agarras un diamante, ¿sí? Y lo dejas caer, se te parte, porque él no es muy duro, a, digamos, a una dureza extremadamente, una de las mejores del mundo, pero no resiste el impacto, porque no es tenaz, no resiste el impacto. ¿Sí? Fíjate, el ejemplo también de los cerámicos. Supongamos una botella, tú puedes agarrar 4 botellas de Coca-Cola e incluso utilizarlas digamos, de soporte cuando se te daña una llanta, ¿no? Lo agarras y lo levantas y puedes utilizarlo de soporte allí, porque es muy duro, pero tú agarras una botella y la tiras y se te parte, porque no soporta el impacto, igual ocurre con el diamante. De hecho, el diamante se utiliza en los taladros industriales para abrir túneles, pero fíjate que si ustedes se ponen a ver en un video, que lo pueden buscar en internet, esos taladros van a muy bajas revoluciones, porque si ellos le dan rápido, el impacto parte del diamante. ¿Por qué? Porque el diamante tiene una característica súper especial, debido a su propiedad de dureza, puede rayar cualquier material que se le atraviese por el camino. Esa es digamos, una de las grandes características que gracias a sus propiedades presenta el diamante. Por eso es que repito, este, los, los taladros de abrir túneles para hacer metros de transporte, este, van a muy bajas revoluciones, porque ellos pueden ir abriendo el hueco, digamos, el túnel, a través de bajas revoluciones, porque pueden rayar cualquier material. Bueno, y fíjate que entonces, el tipo de esos sólidos son de red covalente. Entonces ahora vamos a hablar nosotros de qué son sólidos cristalinos metálicos, ¿sí? Vamos a definir aquí unas ciertas características que dice estructura cristalina compuesta por átomos metálicos situados en la red cristalina y los electrones dispuestos libremente entre los mismos. Característica principal de las propiedades de los metales, perdón. Otra dice tienden a estar empaquetados de forma densa. Esto es debido a típicamente están compuestos por un solo tipo de átomo. Todos los radios atómicos son iguales. Las distancias interatómicas suelen ser relativamente pequeñas. Las uniones metálicas son no direccionales. Como punto número 3, exhiben estructuras cristalinas simples. Exigen estructuras cristalinas simples. ¿Ok? Es el caso, por lo menos, en este caso, eh, el cubo centrado. Fíjate que cuando hablamos de sólidos cristalinos metálicos, vamos a tener lo que es el cubo centrado en el cuerpo, que eso está dentro del programa y se define como una estructura cristalina BSS. Este cubo compacto, que se define como FSS, y hexagonal compacto, que se define como HCP. Entonces vamos a tener 3 tipos de estructuras cristalinas: cubo centrado en el cuerpo, ¿sí? Centrado en el cuerpo, que tiene esta estructura y se llama BSS, cubo compacto, se llama FSS, y hexagonal compacto, que es HCP. Bueno, una vez revisado ya estas estructuras, que es la BSS, FSS y HCP, vamos a ver que es una celda unitaria. Es la porción más simple de la estructura cristalina, que al repetirse mediante traslación reproduce todo el cristal. ¿Sí? Entonces la celda unidad es la porción más simple de la estructura cristalina, ¿sí? Que al repetirse mediante traslaciones reproduce todo el cristal, ¿sí? Entonces aquí vemos que aquí en el dibujo tenemos una estructura bastante grande y la celda unidad es la que se puede mover y al repetirse forma la estructura cristalina. Es decir, como que yo vaya armando, yo quiero armar un cubo más grande, entonces voy uniendo pequeñas celdas unidad. ¿Ok?
Redes cristalinas. Una red es un arreglo periódico de puntos que definen un espacio. Dice la celda unidad o celda patrón es una subdivisión de la red cristalina que conserva las características generales de toda la red. Fíjate que la red cristalina es como una pequeña muestra de esa superred, ¿sí? Porque ella conserva todas las características, digamos que tiene la red completa, ¿sí? Las características generales de la red. Eso es como cuando nosotros hablamos matemática, por ahí en matemática 2 y yo iba a calcular el área de una curva y yo tomaba un pequeño diferencial de esa curva para estudiar y hallar el área de toda la curva, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos dentro del dibujo los puntos reticulares, que son los puntos donde, digamos, los vértices de ese cubito y la celda unitaria dentro de la red cristalina completa. ¿Ok? Dice, al aplicar la celda unidad idéntica se genera toda la red. ¿Ok? Al aplicar la celda este, unidad, entre todas se genera toda la red. Dice sistemas cristalinos y redes Bravais, ¿sí? Entonces, la celda unidad se define geométricamente por 6 parámetros de red, 3 ejes cristalográficos A, B, C y 3 ángulos interaxiales alfa, beta y gamma. Es decir, aquí vemos geométricamente, este dice que hay 3 ejes cristalográficos que vendrían siendo las aristas de ese prisma, en este caso, este, como romboide, es un, digamos, un paralelogramo romboidico, ¿sí? Que tiene aristas A, B y C y tiene 3 ángulos interaxiales entre cada una de estas aristas, alfa, beta y gamma, ¿sí? Variando los parámetros de la red se obtienen los 7 sistemas cristalinos, cúbica simple, ¿sí? Es decir, variando los parámetros de la red se obtienen las estructuras cúbicas simples o los sistemas cristalinos de redes, perdón, cúbica simple, cúbica de cuerpo centrado, cúbica de fase centrada, que es esta estructura, tetragonal simple, tetragonal de cuerpo centrado, otorromboica simple, otorromboica, perdón, de cuerpo centrado, otorromboica de base centrada, otorromboica de fase centrada, romboica simple, ¿sí? Hexagonal, perdón, menoclínica simple, menoclínica de base centrada y triclínica, perdón, triclínica. Bueno, continuamos. Características de los 7 sistemas cristalinos que vamos a estudiar. La cúbica, fíjate que el eje, digamos, la arista 1 es igual a la arista 2, que igual a la arista 3, y todos los ángulos son de 90. Bueno, un cubo que está formado por una arista, y si usted mide todos los ángulos entre cada una de las aristas, le va a dar 90 grados. La tetragonal, 2 aristas son diferentes a la C, la tetragonal, vamos a ver. ¿Sí? Entonces fíjate que 2 aristas son iguales, pero hay unas que son diferentes. La ortorrom, la ortorrómbica, perdón, todas son diferentes. Vamos a ver la ortorrómbica aquí. Todas son diferentes. Ortorrómbica de fase centrada, ¿vio? Todas son diferentes. La hexagonal dice que todos los ángulos de la hexagonal es de 90 y un ángulo de 120. Ah, repito, para romboica otorromboica, perdón, A es diferente de B, diferente de C y todos los ángulos son de 90. Para hexagonal, A1 es igual a 2, que es diferente de C y todos los ángulos son de 90 y un ángulo de 120. La romboédrica, A1 es igual a 2, que es igual a 3 y todos los ángulos son iguales y diferentes a 90. La monoclínica, perdón, A es diferente de B, diferente de C, 2 ángulos de 90, un ángulo diferente de 90. Y la triclínica, A diferente de B, diferente de C y todos los ángulos distintos. Entonces fíjate que aquí aparece una SCC, BSS, cómo nos quedan y cómo nos queda una estructura FCS. Fíjate que la FCS por aquí es cúbica compacto y la BSS es centrada en el cuerpo, esto es cúbica compacto y la hexagonal, ¿no? Entonces aquí
Está la SSS centrada en el cuerpo y la cúbica compacta, ¿no? ¿Ok? Entonces la SSS tiene 3 partículas seguidas y esta tiene 5. Incluso esta tiene 3 y la diferencia está que tiene en los otros 2 vértices otras 2 partículas más. Fíjate que el radio, si yo me pongo a medir aquí, este tiene la mitad de un radio, otro radio, esta tiene dos radios aquí, y si nosotros vamos a calcular una, en función de los lados, tenemos que hacer un análisis trigonométrico, que ya lo vamos a ver. Dice, análisis de la celda BSC, BSS, FCS y HCP, perdón, que es la segunda. Fíjate que vamos a tener lo que es el factor de empaquetamiento atómico, FeA, que es la fracción de volumen en una celda unitaria que está ocupada por los átomos. Este factor es adimensional y siempre menor que la unidad, ¿sí? Ese factor es adimensional. ¿Qué significa adimensional? Que no tiene dimensiones. ¿Cómo lo vamos a calcular? Número de átomos batónicos entre números de átomos, entre el volumen atómico, corrijo, entre número de átomos por volumen atómico entre el volumen de la celda. Entonces, el índice de correlación, que se define como índice S, se define como el número de átomos de su misma naturaleza que equidistan de él y que son sus vecinos más próximos. Dice, cuanto más alto es el índice de coordinación, más estable es. Entonces, aquí tenemos la fórmula para calcular lo que es el empaquetamiento atómico, número de átomos por volumen atómico entre el volumen de la celda, y también hablamos del índice de coordinación que se define como el número de átomos de su misma naturaleza. Fíjate que aquí vamos a tener la estructura cúbica de un cuerpo centrado BSS. Fíjate que el IS, que es el índice de coordinación, es 8, ¿sí? Es 8. Entonces aquí vamos a tener 2 átomos por celda para esta estructura. ¿Por qué? Porque si el índice es 8, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Esta tiene 9, ¿por qué? Ya va. Está configurado así, pero para estudiar una celda unitaria, fíjate que toda esta no va a entrar dentro del cubo. Entonces, por eso es que el índice es 8, porque esta más esta me forman, esta sería como una cuarta parte de este, multiplicado por 8 me da 2. ¿No? Bueno, creo que se ha agotado el tiempo. Nos vemos en otro próximo encuentro. Ya estas guías están disponibles dentro de la plataforma. Estamos en contacto para cualquier duda. Esta parte es bastante teórica, sin embargo, vamos a hacer unos ejercicios que van para el examen de las estructuras BSC, FSC, HCP. Bueno, que tengan una feliz y bendecida día. Hasta luego.